Radio Informativo Huamantla presenta Problemas de Mamá, con la licenciada Blanca Ivonne Rosales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos y amigas de nuestro programa Problemas de Mamá. Como todos los martes sabemos nuestro horario de 3 a 4 de la tarde. Qué bueno que les han gustado estos temas, que aparte de que tienen que ver con nuestros hijos, yo creo que a veces también nos ayuda también a nosotros como papás, no solo para la alimentación de nuestros hijos, sino también para nuestra propia alimentación. Es muy padre que les guste, que me digan, que me den muchas más ideas para hablar sobre estos temas, porque de verdad es bien importante, y creo que no hay un programa como tal que hable sobre estos temas tan específicos, ¿no? O sea, que problemas que tenemos todas como mamás, como papás, como maestros, como hijos a veces también. Yo creo que es muy bueno hablarlos, ¿no? Y sobre todo abiertamente, ¿no? A veces lo he hecho abiertamente, he invitado a algunas personas que enriquecen estos programas. Bueno, el tema de esta semana es la sobreprotección con los niños. Yo creo que he hablado varias veces de este tema, pero he abordado puntos diferentes. Esta ocasión, recientemente leí un artículo. Siempre me gusta estar leyendo artículos porque es muy bueno, ¿no? Saber diferentes puntos de vista y conocerlos, ¿no? Aunque algunas veces nosotros como maestros, bueno, nos damos cuenta que sí hay diferentes tipos de sobreprotección, ¿no? Al estar con los niños, al trabajar con ellos, al estar viéndolos y ver cómo se desenvuelven todos los días, bueno, nos damos cuenta, ¿no? A veces que va más allá el amor de nosotros como papás, va más allá y se vuelve ya como una sobreprotección, ¿no? El tema de esta semana es entre la sobreprotección y el amor por nuestros hijos. Ese es el tema de esta semana. Ahora les voy a comentar un poco sobre el artículo que leí, porque de verdad es muy interesante saber, ¿no? Hasta qué punto yo como papá lleno tanto de amor a mi hijo que a veces ya ni cuenta me doy cuando ya llegué a la sobreprotección, ¿no? Es como un arma de dos filos, ¿no? A veces estamos entre la cuerdita entre el amor y la sobreprotección, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias. Nos dice que el amor comete errores. El más grande en nuestro papel como padres es la sobreprotección. Nos pasa a todos, ¿eh? Bueno, a padres e hijos típicos como aquellos de padres hijos con alguna necesidad especial. Bueno, y lo manejo aquí como necesidad especial porque algunas ocasiones así ha pasado, ¿no? Algunas personas tienen esa creencia de que un niño con una necesidad especial, con una discapacidad o con algo que ellos tengan diferente a los demás niños, creen que debemos de sobreprotegerlos. Y a veces, llegando a esa sobreprotección, en vez de hacerles un bien, créanme que se les hace mucho mal a los pequeñitos. Entonces comentábamos, ¿no?, que este tema de amor y sobreprotección con los niños tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con el tipo de padres que también seamos nosotros, ¿no? Los hijos de padres, ya sean normales, como se refiere, o niños con alguna necesidad educativa. Es difícil a veces y luego si son hijos únicos o de verdad a veces yo veo que el amor de mamás o el amor de abuelitas, el amor de tías,
nos cega tanto que de verdad les hacemos un mal, pero muy mal, mucho mal, ¿no? Les permitimos cosas que a veces a su edad, bueno, no se deberían permitir. Bueno, otras situaciones ya, ¿no? Que recaen a veces en una mala conducta de los niños, pero por parte de esa sobreprotección. Es difícil a veces ser objetivos y entender los límites que debemos ponernos como padres a la hora de dejarlos crecer y aprender a ser lo más independiente posible. Primero, aquí este párrafo nos dice mucho, nos da esa pauta de ponernos a pensar, ¿no? Si es, ¿qué queremos de nuestro hijo? ¿Queremos que siempre lo estemos sobreprotegiendo? ¿O queremos que no logre ser independiente, que siempre esté esperando que mamá le lleve la lonchera cuando se le olvide, que le llevemos las tareas si es que la olvidan en la casa? ¿O qué tipo de niño queremos? ¿El niño que es responsable, que se acuerda de sus cosas, que se acuerda de sus tareas? ¿Qué tipo de hijo queremos criar, no? ¿Y qué tipo de hijo queremos que sea cuando ya esté en una etapa adulta, no? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, no? Estimulando cuando estamos estimulando cuando hacemos planes en base a rutinas divertidas, ¿no? Todo es a veces a base de rutinas, ¿no? Y naturales. Porque sirven para el desarrollo de nuestro pequeño. Sabemos que, bueno, de los temas que hemos hablado, que poner límites y establecer rutinas es algo súper importante. Y más empezar esas rutinas desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, desde los niños que van a guardería, siguiendo el preescolar. Bueno, debemos establecerles una rutina en cuanto a horarios, en cuanto a hábitos, en cuanto a todo. Para todo es vital llevar a cabo rutinas. Ahora, los horarios, el trabajar con horarios son excelentes, pero deben ser a veces, bueno, siempre flexibles, ¿no? A algunas mamás llegan y me dicen, es que llegamos a la casa, sale a las 2 de la tarde y llegamos tarde, no tienen un horario bien establecido, ¿no? Es a lo que yo quiero llegar. Las mamás de verdad a veces yo veo que les cuesta bastante, ¿no? Establecer rutinas, ponerles un horario. Bueno, yo creo que esto viene más de nosotros, ¿no? Los niños siempre nos van a obedecer a nosotros, entonces si nosotros como papás no tenemos establecidos un horario, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil que nuestros hijos, sigan ese ejemplo, ¿no? Si nuestros hijos ven que nosotros somos ordenados, que tenemos una hora para desayunar, una hora para bañarnos, una hora para hacer nuestro trabajo o algún quehacer doméstico, bueno, entonces es más fácil que ellos lo sigan, ¿no? Que ellos también sigan ese ejemplo de ser ordenados, ¿no? Si nosotros estamos estimulando eso, bueno, es más fácil que ellos lo adquieran. Los niños aprenden a través del juego, pero cuando el juego deja de ser espontáneo, ellos siempre les gustan las sorpresas, siempre les gusta algo nuevo, ¿no? Aunque a veces es el mismo juego, aunque a veces es la misma canción, a ellos siempre les gusta y les llama la atención que a veces, bueno, nos salgamos de lo ordinario, ¿no? Entonces a veces también igual morimos de risa por esa situación. Los niños se sienten presionados y desmotivados si su juego o su rutina es aburrida. Si su horario siempre es el mismo, ¿no? En la mañana te levantas, desayunas, te bañas, vas a la escuela, ¿no? A veces, bueno, es necesario ser flexibles, ¿no? Para no caer en una rutina aburrida. Y la diversión, bueno, como son niños, bueno, se arruina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Motivarlos para que ellos hagan y sean independientes. Eso es bien importante. Ahora, en cuanto a la formación de horarios y de hábitos, las actividades extracurriculares son esas que, por ejemplo, en exceso, bueno, a veces pueden llegar a ser positivas, pero si reemplazamos la libertad de nuestro hijo,
de aprender de cosas simples como su convivencia natural, como en la escuela, en una comunidad, lo privamos de la magia del desarrollo natural y sin presiones. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Bueno, nos quiere decir que las actividades como por ejemplo natación, danza, ballet, inglés, bueno, de todos esos talleres que a veces metemos a nuestros hijos porque de verdad nos ayuda, ¿no? Cualquier actividad extracurricular es muy bienvenida siempre y cuando sea constante, ¿no? Por ejemplo, en natación no los vamos a llevar un mes, ¿no? O sea, nada más que aprendan a nadar. El chiste es ser constantes, ¿no? Si los vamos a llevar a la clase de ballet, es lo mismo, ¿no? Debemos de ser constantes para ver un resultado, ¿no? Es una disciplina. Si lo llevamos a taekwondo, claro que es una disciplina, ¿no? Entonces, no podemos llevarlos cierto tiempo, ¿no? Debemos ser muy constantes. Ajá, entonces eso es lo que nos quiere decir, que debemos ser constantes. Pero si ellos se ven obligados, o sea, si nosotros somos los que los mandamos, nosotros somos los que los mandamos, porque nosotros tenemos esa idea de que debe ir a cierta clase de inglés o cualquier cosa, bueno, a veces se les torna un poco aburrido, ¿no? Y se sienten presionados. Se sienten presionados por esas situaciones, ¿no? Que no les gusta, que esa materia, bueno, también influye la persona que les da esas actividades, ¿no? Si la maestra es, bueno, muy rutinaria, entonces si no maneja juegos, si no maneja cosas que le llaman la atención, bueno, pues más lo va a hacer de mala manera. Esa es la situación, ¿no? Algunos, en el caso de los papás con niños con alguna necesidad especial, bueno, en este caso, no, a veces no son actividades extracurriculares, a veces son terapias, ajá. Pasa lo mismo, ¿no? Hay un niño que pues tiene problema de lenguaje, y a veces los papás buscan esa opción, ¿no? De llevarlos a una terapia de lenguaje. En el caso de los padres con niños de necesidades especiales, las terapias son una importante parte para su intervención temprana. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pero el objetivo es muchas veces malinterpretado. Las terapias no buscan arreglar al niño, pero sí obtener lo mejor de sus habilidades. Lo mejor de sus habilidades, pues ese es un objetivo, ¿no? O sea, a veces creemos que cuando nuestros hijos tienen alguna discapacidad, alguna necesidad, yo lo he visto, ¿no? Los papás llegan poniendo sus esperanzas, poniendo todo en nosotros los maestros, ¿no? Los terapeutas del lenguaje. Ellos creen que nosotros somos como, que tenemos como una varita de magia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, que Juanito termine diciendo bien las palabras, lo vamos a hacer. Y créanme que no es complicado a veces explicarles a los papás que esto es un trabajo que lleva tiempo. Imagínense si a un niño normal, si a un niño regular, le cuesta establecer una rutina de hábitos y todas esas cuestiones. Le cuesta un poco más a un niño con alguna necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos ponerle un poco más de apoyos, ¿no? Un apoyo diferente para que él adquiera el mismo aprendizaje que el niño que no tiene ninguna necesidad educativa especial o que tenga alguna discapacidad,
bueno, tenemos que buscarle la manera, ¿no? Tenemos que buscarle la manera de que él adquiera ese mismo conocimiento. A veces tenemos que buscarle otros medios, otros métodos para ese mismo conocimiento. Entonces las terapias no buscan arreglar al niño, ¿no? A veces con lo que los niños tienen, con esas características que los niños tienen, bueno, nosotros igual como maestros debemos tener así como que un súper ojo y ver la manera en que ellos aprenden, ¿no? A veces no podemos ser muy tradicionalistas, ¿no? O pensar de esa manera en que todos los niños van a aprender de la misma manera, ¿no? O sea, y solamente tenemos un método exclusivo para enseñarles a los niños, ¿no? Eso es bien complicado de explicarlo porque uno que lo ha visto, yo que he trabajado con todo tipo de niños, es difícil a veces explicarlo a los papás, ¿no? A veces los papás siento que dudan de nuestro trabajo al principio, ¿no? Pero cuando ellos ya se van dando cuenta de que hay rutinas, que establecemos tiempos, formamos hábitos, bueno, ellos también como que se van incluyendo a ese trabajo. Entonces eso es lo que nosotros como terapeutas queremos, ¿no? Queremos que los papás también nos apoyen y nos ayuden también, aunque no estén con nosotros los niños, bueno, que ellos también nos apoyen cuando están en casa o en la escuela, en los lugares que nosotras, bueno, no podemos estar con ellos. Ahora, ¿por qué vino todo esto? Bueno, porque, como decía, ¿no? Que los niños que presentan alguna característica especial o alguna discapacidad, muchas veces hemos visto que son mucho más sobreprotegidos que otros niños, ¿no? O sea, que a veces no les permiten, como si un niño que está en silla de ruedas, bueno, lo llevan en su sillita, ¿no? No le permiten hacer su ejercicio para que él solito, bueno, pueda mover su silla de ruedas, ¿no? Muchas veces hay todo tiempo para todo, enseñarles y todo, ¿no? Pero es importante no sobreestimularlos. Y sobre todo cuando se trata de que nuestro hijo tenga terapias todos los días, ¿no? A veces ellos adquieren clases extracurriculares o terapias todos los días, ¿no? En vez de aplicar técnicas naturales en sus rutinas cotidianas. Las terapias ayudan a corregir y a prevenir retrasos en el desarrollo, pero no puede acelerar el crecimiento de nuestro hijo ni curar su discapacidad, simplemente es un apoyo, ¿no? Necesitamos apoyarlos porque no podemos establecer esas rutinas. Nosotros como maestros es nuestra obligación enseñarles, ¿no? Proveerlos, dotarles de todo ese conocimiento, de todas esas herramientas, para que cuando ellos van a una terapia, lo que nosotras queremos es que cuando lleguen a otro lugar, ellos apliquen ese conocimiento, esas estrategias, esas rutinas que nosotras les enseñamos. A eso se refiere con dejarlos ser independientes. Ajá. Y luego, cuando nuestro hijo no necesita ser curado ni arreglado, o sea, esto quiere decir que nuestro hijo no tiene ninguna necesidad especial, es porque no esté roto ni enfermo, ¿no? Para eso existen las actividades extracurriculares, pero en cambio necesita ser motivado. Eso sí, todos los niños necesitan ser motivados, hacerlos sentir que pueden dar lo mejor de ellos mismos, como cualquier otro niño, y yo digo que como cualquier otra persona, no solamente los niños, yo creo que también nosotros ya como adultos pensamos de esa manera, ¿no? Si alguien nos dice, oye, lo hiciste muy bien, hoy te quedó muy bien tu trabajo, mira qué limpio lo hiciste, qué bonita letra, bueno, ellos solitos se van como motivando, ¿no? Y escucharlo de alguien que no es de su familia, a veces lo aprecian un poquito más, ¿no? Porque, bueno, en familia a veces como que ya es cansado, ¿no? A veces escuchar, si lo hiciste bien, todo el tiempo, ¿no? Siempre es lo mismo. Pero cuando la escuchan de alguien diferente y que también a alguien que aprecian, bueno, también es muy bueno para ellos, ¿no? Por ejemplo, en sus clases de natación, en sus clases de música, de diferentes tipos
que alguien más les diga que lo hacen muy bien, también es muy motivador para ellos. Es súper motivador para ellos. Les gusta mucho que uno les diga lo bien que lo hacen, aunque ellos ya lo sepan. Ahora, estamos sobreprotegiendo cuando tomamos decisiones sobre ellos para su futuro, sin considerar las capacidades que ellos tienen, ¿no? A veces nosotros como papás creemos que a veces siempre debemos de tomar las mejores decisiones para ellos, cuando no tomamos en cuenta a veces a nuestros hijos, o como aquí lo dice, consideramos capacidades que ellos tienen, no consideramos sus capacidades. Cuando basamos nuestro futuro en nuestros propios sueños, creemos que nada menos que eso será bueno para él, ¿no? Esto es muy cierto. Esto de los sueños que a veces nosotros no cumplimos cuando éramos pequeños, teníamos esa idea de que cuando fuéramos adultos hiciéramos alguna actividad, o que por cuestiones no pudimos hacer esas actividades que nos gustaron, a veces obligamos a nuestros hijos a hacerlas, aunque a ellos no les guste. Entonces, bueno, ese es un error. Si nuestro caso es un hijo que tenga alguna necesidad especial, el mayor error que podemos hacer es ponerle metas que sean poco realistas, ¿no? Por ejemplo, si la niña tiene un poco de retraso, el niño, nuestro hijo, sabemos que tiene un retraso y le ponemos metas altísimas sin considerar sus capacidades, bueno, estamos sobreestimulando la capacidad de los niños, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que a veces vamos a terminar haciendo el trabajo por ellos, ¿no? Como muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando decimos, oye, tienes que hacer esto y esto, y sí lo puedes hacer, y me lo vas a hacer, y cuando nos damos cuenta de que no lo puede hacer, bueno, nos sentimos abrumados, ¿no? Como papás. Entonces lo que hacemos a veces, bueno, es hacerles su trabajo, estarles ahí recortando las fichas, yendo a la papelería, buscándoles la información, cuando algunas cosas, algunas actividades, ellos nos pueden ayudar a hacerlos o nos pueden acompañar a hacer, ¿no? También nos pueden dar muchas ideas. Ahora, para preparar el futuro de nuestros hijos, y debemos vivir ahorita, en el presente, ¿no? O sea, el tema de esta semana sabemos que es la sobreprotección, ¿no? Entonces siempre estamos pensando a futuro, ¿no? Le voy a comprar esto, lo voy a cuidar de aquí, lo voy a cuidar de ahí, para que más adelante no le pase nada a mi hijo, para que tenga un buen, no sé, una buena educación, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas de ese tipo que le refieren mucho a nuestros pequeños. Bueno, siempre debemos pensar en ellos y pedirles su opinión de acuerdo a la edad que ellos tengan, ¿no? No vamos a pedirle su opinión a un bebé de 1 año, ¿verdad? Todavía no sabe ni hablar. Pero bueno, de acuerdo a la edad podemos pedir opinión, y basado en sus gustos, en la opinión que ellos nos den, en base a eso nosotros debemos tomar la mejor decisión, ¿no? He visto muchos casos en los que los niños a cortas edades, les estoy hablando de 4, de 5, 6, 7 años, bueno, los niños son un poco tiranos. Hemos hablado de ese tema, del tema del niño emperador, donde los niños son los que mandan a los papás, ¿no? Entonces es bien cruel ver esto, que los niños les gritan, les rezongan y mandan a los papás, ¿no? No, aparte de eso, no va contra lo que nos han enseñado, ¿no? Y los papás, bueno, a veces yo creo que se sienten un poquito mal, aunque no nos los expresan, pero el ver que no pueden controlar a sus hijos, bueno, ha de ser una sensación muy fea, ¿no? El saber que nuestros hijos nos están llevando de la mano, casi corriendo, bueno, es una sensación muy fea. Por eso siempre les he dicho a los papás que piden ayuda, ¿no? Siempre hay ayuda para todo y para todos los casos, desde el más light hasta el más extremo. Siempre hay esas ayudas, buscando a las personas correctas, a las especialistas correctas. Siempre va a haber ese apoyo, ¿no? Ahora,
amar a nuestros hijos es tener fe, ¿no? Aceptando a lo que los amamos, ya sea en sus debilidades y fortalezas, ¿no? No solamente podemos amar a un niño que siempre saca 10, que es bien portadito, que es ordenado, que hace su tarea solito. No, claro que no, debemos amarlos con sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Nosotros como papás debemos dejarnos guiar por las fortalezas de nuestros hijos. Las que deben predominar son sus fortalezas, son todas esas habilidades, todas esas cosas que a ellos les gusta hacer, dándole la oportunidad de desarrollar sus habilidades innatas, lo que a ellos les sale súper bien, sin causarles mayor esfuerzo. Y no debemos enfocarnos en el resultado, pero sí en el objetivo principal de ayudarlo a desarrollar sus propios talentos. Eso sí, siempre sin competir y sin presión. Muchas veces, lo notamos, ¿no? Siempre, los niños siempre tienen eso, ¿no? De que quieren terminar primero su trabajo, pero a veces por terminarlo mal, bueno, pues no lo hacen bien. Entonces yo siempre les he dicho, ya hasta parezco grabadora, le digo, es que no tiene chiste que lo hagas rápido si lo vas a volver a copiar, ¿no? Mejor házmelo bien, házmelo una vez y me lo haces bien, aunque te tardes un poco más. A veces es difícil trabajar esas situaciones con los niños, pero es por presión de la sociedad, ¿no? Por presión a veces también de los papás que dicen, te tienes que ahorrar y tienes que acabar primero. Bueno, un chorro de cosas que les decimos a los pobres, ¿no? Porque si no, bueno, a veces les va mal. Pero sobreproteger y sobreestimular a un hijo significa obligar a nuestro hijo a hacer cosas para las que no está listo o a veces no disfruta, con el único objetivo de demostrarte a ti mismo y a los otros que puede conseguir todo lo que los demás. Lo único que en ese comportamiento causará en tu hijo, obviamente, es la frustración, haciéndolo sentir rechazado, disminuido en sus capacidades. A veces queremos que nuestros hijos sean los mejores en todo, les damos unas expectativas que, bueno, a veces no son tan realistas, ¿no? Como lo comenta aquí el artículo, debemos fijarnos en todas sus habilidades, ¿no? No siempre vamos a ser buenos en todo, ¿no? Todos en todo. Claro que no siempre vamos a ser buenos en algo y ahí es donde debemos agarrarnos, ¿no? Debemos saber cómo encauzar esas habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Para no hacerlos sentir ni frustrados ni rechazados. Muchas veces por la presión que ellos tienen, pues sí se sienten frustrados. Fíjense que sí me han tocado muchos casos en los que es tanta la presión escolar y en la familia, en los papás, que los niños terminan por se bloquean, pues, ¿no? Aunque lo sepan hacer, pero sienten tanta presión que dicen, bueno, yo tengo miedo de que pase algo, ¿no? O sea, si no lo hago, si no me porto bien, si no saco 10 en todas mis materias, si no salgo en la escolta o si no dirijo el programa del homenaje, mi papá o mi mamá, no, bueno, me va mal, ¿no? O sea, a veces les dan regañizas, les dan a veces golpes físicos también, ¿no? Entonces es el miedo que les causa y aunque a veces ellos lo sepan hacer, por el miedo se bloquean, ¿no? Entonces eso ya no es como tan bonito de sentir, ¿no? Cuando los niños se hacen las cosas por presión, bueno, lo hacen pues a veces no de una buena manera. Los sueños nos hacen crecer como familia, pero no podemos soñar en nombre de nuestros hijos. Podemos guiarlos y darles las herramientas que ellos necesitan para alcanzar el éxito, para alcanzar las metas que ellos necesitan. Pero al final ellos serán quienes persigan sus propios sueños. Nosotros siempre nada más vamos a estar ahí, bueno, para apoyarlos, para dirigirlos, para guiarlos. Pero ellos al final, ellos siempre van a elegir al final. Para sentirse orgullosos de ellos mismos y por tanto hacernos también a nosotros como papás sentirnos orgullosos de ellos,
Eso aplica para todos los hijos sin importar la condición. No importa si mi hijo tiene una discapacidad, no importa si mi hijo tiene un problema de lenguaje, no importa si mi hijo va un poquito atrasado en la escuela, eso no importa realmente, ¿no? Sino lo que importa es hacerlos sentir orgullosos, ¿no? A veces cualquier logro mínimo que nosotros se los reconozcamos vale y cuenta muchísimo, ¿no? Entonces de ahí podemos agarrarnos y empezar ahí a exigir un poquito y empezar a exigir, bueno, ahora lo hiciste muy bien así, yo creo que a la próxima te va a salir muy bien de esta manera, ¿no? Y siempre ir subiendo esos escaloncitos, ¿no? Ahora, en el caso de las personas con necesidades especiales, pueden necesitar, servicios, otros servicios adicionales, ¿no? Como lo es la atención, la supervisión, pero eso no significa que merezcan la oportunidad de tomar sus propias decisiones y demostrar todo lo que son capaces por sí mismos. No importa lo simples que puedan parecer sus triunfos, esas pequeñas victorias los mantendrán motivados para desarrollar una autoestima saludable. La vida no debería ser una competencia, sino una celebración permanente de nuestras fortalezas, y eso va para todos nosotros. Lo vemos, desde que llevamos a nuestros hijos en cosas bien simples, ¿no? Esto es bien cierto. Cuando llegamos a la escuela, vamos a dejar a nuestros hijos y vamos corriendo porque se nos está haciendo tarde. Yo creo que desde ahí les estamos enseñando a nuestros hijos a competir, ¿no? O sea, si llego corriendo, igual y me dejan entrar a la escuela, ¿no? Entonces, a veces vamos a los papás que van corriendo y los niños vienen hasta atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de fomentar la competencia también debemos de ver por dónde va, ¿no? Porque a veces es muy buena la competencia, pero a veces no tanto, ¿no? Cuando ya sobrepasa esas acciones que no son tan cordiales, que no son tan buenas, tan bien vistas, la competencia se debe fomentar siempre y cuando sea para bien de los niños, ¿no? O sea, eso de que les comenté, es que lo vi en la mañana, que los papás, llegaban corriendo, de verdad se les hacía tarde porque ya no los habían dejado entrar. Entonces dije, ¿cómo? ¿Qué le están enseñando a su hijo? Yo creo que yo me sentí mal por el niño, porque los papás, estaban ahí como todos bien conchas, así como que a ver a qué horas nos van a abrir la escuela, porque se supone que después de un tiempo les tienen que abrir, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? Imagínense los niños que les fomentamos hábitos, que se deben de levantar a una hora. Yo sé que a veces sí, hay cuestiones como los dicen, ¿no? Los horarios deben ser flexibles, siempre, ¿no? Igual en todos lados, ¿no? A veces sí hay cuestiones en las que no podemos controlar o manipular el tiempo de que, lleguemos alguna vez tarde a algún lado, a alguna cita, en este caso llegaron tarde a la escuela, pero que sea siempre, que siempre estemos fomentando que llegue tarde a la escuela, que llegue tarde a su clase de pintura, que llegue tarde al taekwondo. Entonces eso ya no es una competencia, ya no lo estamos formando por competencias. Yo creo que ustedes han escuchado mucho de la formación de competencias y todo eso, en estas cuestiones que la SEP nos marca para trabajar con los pequeños, ¿no? Trabajar por competencias, ¿no? Entonces, el trabajar por competencias es darles una meta y que ellos la traten de cumplir cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, enseñarles a sumar fracciones, no sé. Entonces, cuando ellos ya lo sepan hacer, ya va a ser, a la próxima meta va a ser suma y resta de fracciones, ¿no? Entonces, así es ir aumentando esa competitividad que aquí nos está diciendo. Ahora, ayudar a nuestro hijo, pero debemos ayudarlos, pero no debemos quitarles la oportunidad de aprender de sus propios errores. Muchas veces cometemos ese error, como aquí lo dice, de que nuestros hijos no queremos a veces, sobre todo yo lo veo en las tareas escolares, ¿no? A mí me pasa mucho que les dejan alguna tarea escolar complicada
y lo que hacemos es hacerles la tarea, ¿no? No saben o no sé. Para mí es mejor una tarea mal hecha, pero sé que él me la hizo y eso se puede ir corrigiendo, ¿no? Pero que me lleguen y una tarea así súper limpia, súper bien hecha, bueno, yo creo que no vale tanto, ¿no? Porque sabemos que el niño, bueno, no lo hizo, ¿no? Y aparte de que no la hizo, de que se la hicieron, le hicieron la tarea, lo están protegiendo, sobreprotegiendo, porque no le permiten equivocarse, no le permiten equivocarse. Bueno, el niño no está aprendiendo que si él no lo va a hacer o que si él no quiere hacerlo, ya sabe quién se lo puede hacer, ¿no? Entonces, muchas veces he tenido problemas por esa situación, porque llegan conmigo y me dicen, no, es que mi niño no sabe hacer esto y esto y esto y esto, y me hacen una lista, ¿no? Bueno, y entonces yo luego les digo, mejor díganme lo que el niño puede hacer, ¿no? Cuando el niño se queda solo conmigo, a veces los papás se sorprenden cuando termino de darles mi diagnóstico, mi opinión, porque a veces ni siquiera los papás sabían que podía hacer otra cosa de las que ellos me dijeron que no podía hacer, ¿no? Entonces se sorprenden y me dicen, pues que no se lo hizo o que no le hizo la tarea. Y digo, no, o sea, de tanto que los papás a veces sobreprotegemos a nuestros hijos y no permitimos que tengan errores, eso sí es muy cierto, ¿no? Eso sí es muy, muy malo para los niños, el siempre hacerles todo, siempre tratar de que no caigan en ningún error. Eso sí, bueno, hasta en todas partes, yo creo que debemos a veces hacerlo un poquito evidente para los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños no saben atar los cordones, lo deben intentar y lo deben intentar hasta que les tenga que salir, ¿no? Así es esto, ¿no? Ahora, debemos siempre asegurarnos de estar lo suficientemente cerca como para darle una mano, pero siempre al mismo tiempo lo suficientemente lejos para hacerlo sentir que lo amamos, que confiamos en él y que sabemos que él lo puede hacer por sí solo. El mejor regalo que podemos dar a cualquier hijo es enseñarle a pescar y luego dejarlo atrapar su pescado favorito y cocinarlo del modo que mejor les parezca por él mismo. Esa es una frase bien bonita, ¿no? O sea, como sí es cierto la del pescador que es mejor que nos enseñen a pescar que nos den el pescado en la boca, ¿no? Eso es muy cierto, porque de verdad hay niños ya grandes, bueno, los grandes para mí es de cuarto, quinto y sexto, que a veces no tienen esos hábitos o esas conductas que a esa edad ya deberían hacer por sí solos, ¿no? A veces cuestiones de, por ejemplo, hábitos de higiene personal, todas esas cuestiones de, por ejemplo, de que, pues no sé, levanten la tapa del baño cuando van a hacer lápiz. Bueno, esas son cuestiones bien, pues muy explícitas, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Como saben, o siempre hagan de cuenta, se les olvida apagar la luz del baño, ¿no? Ahorita me vino este ejemplo de que, bueno, van al baño, se tardan las horas, y cuando uno va a revisar, va a checar, o por error, bueno, o por tenemos que ir al baño y vemos que la llave del agua está abierta, que dejan la luz prendida, que dejan el baño sucio. Bueno, sabemos que a veces ellos no tienen la culpa, que la culpa es de los papás, porque ellos no se dan cuenta si el agua debe estar cerrada, si la llave, si la luz debe estar apagada, o si deben de levantar o bajar la tapa, ¿no? Para no ensuciar, porque hay niñas que a veces también entran a los baños, ¿no? Eso sucede aquí, eso sucede en las escuelas, eso sucede en cualquier lugar público, ¿no? Y debemos enseñarlos a ser autónomos, siempre y cuando estemos cerca de ellos y que ellos sepan que estamos ahí para que si se caen, si se atoran, bueno, les vamos a dar una mano. Este fue el tema de la semana de entre la sobreprotección y el amor por los hijos. Pero quiero hacerles una invitación, porque tengo un
un proyecto que se denomina Escuela para Padres. Este proyecto de Escuela para Padres es algo similar a lo que hago aquí, pero lo hago con los papás directamente. No es de un modo como anónimo. A veces luego me dicen, voy a hablar de este tema, pero ahora ya va a ser de forma un poquito más directa. Les voy a platicar un poquito porque es bien interesante. Vamos a dar conferencias con todos estos temas, pero ya de una manera ya más personalizada, ¿no? Vamos a hacer esas conferencias de los temas, de estos temas de interés para ustedes, porque, híjola, de verdad, ¿cómo nos cuesta llevar este papel de padres, ¿no? Sobre todo en estas nuevas generaciones que, bueno, a veces se nos sale de las manos o no sabemos cómo debemos llevar esa educación de nuestros pequeños, ¿no? A veces con algún consejo, con algún mensaje o con una nueva forma que nos enseñen para cómo criar a nuestros pequeños. Bueno, yo creo que a veces sí las necesitamos, ¿no? Y quiero decirles que vamos a tener conferencias con estos temas. Bueno, va a ser allá, por allá, donde están las instalaciones del taller de tareas. Porque hemos venido pensando en esto ya de hace algún tiempo y esperemos que funcione, ¿no? Bueno, yo digo que sí va a funcionar, pero ya de una manera más directa, más concreta, pueden ahí hacerme sus preguntas directamente, abiertamente, y yo creo que va a ser una comunidad con todos los papás. Espero este apoyo de parte de ustedes, porque a veces ustedes son los que me lo han solicitado. Entonces yo pensé y dije, bueno, vamos a no está de más compartir cierta información con los papás, bueno, en pro de los niños, ¿no? De nuestra niñez, que ahorita es lo que más nos importa, ¿no? Como dice una frase, ¿qué niños le vamos a dejar al mundo, no? No qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños. Ahora importa más el tipo de personas que criemos, el tipo de personas que formemos desde niños, qué valores, qué conductas, qué rutinas, qué límites les estamos dejando, ¿no? Hemos visto pues casos muy tristes, ¿no? De niños que bueno, desde edades muy tempranas han sido delincuentes, bueno, personas que no deberían ser ese tipo de personas, ¿no? Con un poquito de amor, un poquito de educación, podemos cambiar el destino de las personas, y eso sí depende de nosotros. Yo me despido de este programa, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes en nuestro horario de 3 a 4. Les recuerdo la página del taller de tareas, es en Facebook y lo pueden encontrar así como el taller de tareas, el logotipo, ya saben, son unos niños, y ahí subo imágenes, información y todo lo que ustedes necesiten. Ahí lo podemos encontrar. Nos vemos la próxima semana. Radio Informativo Huamantla presenta Problemas de Mamá, con la licenciada Blanca Ivonne Rosales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.